Lleva dando clases en la Universidad de Waterloo, tanto de posgrado, de máster, doctorado y postdoctorado desde 1997. Como he dicho, siendo experta en trastornos de ansiedad, terapia cognitivo-conductual, trastorno obsesivo-compulsivo y miedo y fobia. Durante todos estos años ha desarrollado una incansable labor investigadora sobre el trastorno obsesivo-compulsivo, tanto a nivel básico como a nivel clínico. Fruto de esta actividad docente e investigadora, ha escrito 2 libros. Superando las obsesiones, que es el libro más conocido a nivel divulgativo, y Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno obsesivo-compulsivo, más allá de lo básico. Además, no solo se ha limitado a estos 2 libros, sino que ha escrito 12 capítulos diferentes en diferentes libros y 7 publicaciones de prestigio internacional. Y ha sido consultora editorial de numerosas revistas del ámbito de la psiquiatría y la psicología. Todos estos conocimientos que he ido atesorando a lo largo de los años los ha transmitido por todo el mundo a través de más de 100 ponencias, presentaciones y conferencias, en encuentros y congresos. Y este año, en Granada. For the first time? Is the first time here? ¿La primera vez aquí? Second time. Second time. Second time, Okay. yeah. Su labor para mejorar la salud mental no solo se ha restringido a la Universidad de Waterloo, a la docencia y la investigación, sino que también ha sido directora ejecutiva del Centro para la Investigación en Salud Mental de Waterloo durante más de 10 años. Por todo esto que he comentado, por esta inmensa labor investigadora, académica, docente, ha sido galardonada con numerosos premios. Su currículum es tan enorme que espero que me disculpe por no nombrar todo lo que ha hecho y todos sus méritos profesionales. El libro Superar los pensamientos obsesivos ha sido la manera de acercarme a ella. Ayer se lo comentaba, me he leído el libro de Cómo superar las obsesiones y era una sensación extraña estar con ella porque es un libro donde habla de una manera muy cercana y era como estar con una amiga que me había estado hablando la última semana. Este libro está basado en la terapia cognitivo-conductual para el TOC. Esta terapia cognitivo-conductual, que ella explicará con mucho más detenimiento, entiende que la causa del TOC está en la manera de interpretar los pensamientos, cómo nosotros los interpretamos como amenazantes y cómo damos respuesta a ellos, cómo intentamos controlarlos. Por tanto, el modelo de trabajo también va a tener una parte cognitiva dirigida a que veamos nuestros pensamientos como menos amenazadores y una parte conductual encaminada a enfrentarnos a nuestras propias obsesiones, controlando o evitando esas conductas de evitación, o sea, no haciendo esas conductas de evitación. Su libro está dirigido a un tipo de pensamientos obsesivos concretos, para quien pueda estar más interesado. En concreto, pensamientos o obsesiones sobre violencia o hacer daño a otros, obsesiones sexuales, como participar en actos sexuales que nos provocan rechazo, el pensar que somos homosexuales, pensar que tenemos una tendencia sexual diferente a la que nos sentimos cómodos, y también obsesiones sobre temáticas religiosas y la escrupulosidad religiosa. Pero, en mi opinión, pese a que ella se centra en esos 3 tipos de obsesiones, es un libro que, por lo bien que explica el modelo cognitivo-conductual, por lo bien que explica cómo identificar nuestras obsesiones, nuestras conductas de seguridad, es un libro que cualquiera, sean cual sea su componente obsesivo, puede disfrutar y aprovechar. Y además está escrito con un cariño y con una comprensión que está claro que Christine conoce perfectamente cómo funciona el trastorno obsesivo-compulsivo. Hoy Christine nos va a hablar sobre por qué se mantiene, por qué el trastorno obsesivo-compulsivo tiene esa tendencia a mantenerse en el tiempo, pese a los muchos esfuerzos que nosotros realizamos por superarlo. Yo creo que es una ponencia muy interesante porque de alguna manera da respuesta a una pregunta que los afectados nos hacemos siempre, que es: ¿el TOC se supera? ¿No se supera?
qué pronóstico voy a tener con mi TOC. Y creo que ella, con su ponencia, de alguna manera puede dar respuesta a esa duda que tenemos. Con todo, no me queda más que darle las gracias a Cristín por su inmensa generosidad, viniendo a Granada, compartiendo con nosotros esta jornada y ayudándonos a comprender un poquito mejor el trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias, Cristín. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Es interesante oír cómo explica mi currículum, pero quiero que todo el mundo sepa que la razón por la que sé algo sobre el TOC es por el valor de las personas con las que trabajo, que me cuentan cómo es su TOC, que me cuentan de sus esfuerzos para superarlo. He aprendido muchísimo de las personas con las que trabajo que tienen TOC y son realmente muy valientes. Hoy me gustaría hablar de un par de cosas. Creo que podemos empezar hablando de las obsesiones y la manera en la que nos enfrentamos a las obsesiones puede resultar más costoso que beneficioso. Por tanto, vamos a hablar de cómo intentamos suprimirlas y cómo intentamos deshacernos de ellas y por qué no funcionan estos esfuerzos. También quiero hablar de las compulsiones, cómo la voz del TOC parece que es nuestra mejor amiga, pero en realidad es alguien que nos está poniendo trampas. El TOC no es un buen amigo. Así que voy a hablar de algunos de estos trucos que utiliza para hacernos fallar en lo que queremos hacer. También quiero hablar de... Esto no me funciona. A ver, para pasar la transparencia, no funciona el mando. También voy a hablar de por qué al repetir una acción nos sentimos menos seguros de haber hecho algo bien. Hay mucha investigación sobre esto y esto en realidad nos demuestra que al repetir una acción perdemos la seguridad de haberlo hecho correctamente. También voy a hablar de algunas soluciones. Voy a hablar de 5 cosas que resultan ayudar para superar el TOC. Son 5 cosas que se pueden hacer y que si se consiguen hacer de manera diferente van a conseguir un resultado. También voy a hablar de cómo la familia puede ayudar a las personas con TOC durante su proceso de curación. En primer lugar, vamos a hablar de la supresión de las obsesiones, de los pensamientos. Casi todas las personas que tienen TOC intentan suprimir sus pensamientos. Es algo muy habitual y hay muchas razones para hacerlo. Puede que se quiera hacer para evitar que surja la obsesión y esto sería una supresión proactiva. La mayor parte del tiempo lo que intentamos hacer es suprimir ese pensamiento cuando ya está en la cabeza. Y es en realidad algo que hacemos todos cuando tenemos un pensamiento no deseado. En las personas con TOC intentan liberarse de la obsesión, deshacerse de ella para no hacer la compulsión, porque es un comportamiento que les irrita, que les lleva mucho tiempo. Y si consiguen deshacerse de la obsesión, no tienen por qué hacer la compulsión. Y eso tiene lógica, lo comprendo perfectamente. También es posible querer deshacerse de la obsesión porque podemos pensar que el mero hecho de tener la obsesión va a ser algo perjudicial. Por eso queremos que salga de nuestra cabeza. El problema... Bueno, también podemos querer suprimir el pensamiento para evitar que la ansiedad y la angustia aumenten. El problema es que esto no funciona, la supresión no suele funcionar muy bien. Cuando suprimimos pensamientos indeseados, el problema no es tanto que el pensamiento vuelva con mucha frecuencia. Y de hecho vemos que las personas con TOC suelen ser mejores a la hora de suprimir los pensamientos que el resto de personas. Pero el problema que surge es que cuando uno tiene TOC y tiene una obsesión,
No queremos que ese pensamiento vuelva en ningún momento. Pero eso no es posible y ese es el problema. La supresión efectiva requiere centrar la atención en cosas relacionadas con el pensamiento en sí. Cuando queremos eliminar un pensamiento, suprimirlo, tenemos que pensar en todas las cosas relacionadas, pertinentes con ese pensamiento. Y el problema es que tenemos a la mente centrada en cosas negativas relacionadas con ansiedad y es muy difícil, por tanto, sacar nuestra mente de ese estado para encontrar algo que nos resulte realmente efectivo a la hora de suprimir el pensamiento. Quiero mostrar ahora un ejemplo, una ilustración de cómo se intenta suprimir los pensamientos y también del problema relacionado con la sobreinterpretación de los pensamientos. Vamos a ver a Homer Simpson. Es realmente un modelo moderno. Todos nosotros tenemos a un pequeño Homer Simpson dentro de nosotros. Así que vamos a ver un pequeño vídeo. A lo mejor ya han visto este episodio, pero aquí tenemos a Homer Simpson trabajando en la planta nuclear y tiene una nueva compañera de trabajo que se llama Mindy. Es muy guapa, a ella le encantan los donuts y trabaja mucho para intentar no tener que trabajar. Así que digamos que se parece mucho a Homer. Homer se siente muy atraído por ella, pero al mismo tiempo es un hombre de familia, está encantado con su matrimonio, con Marge, y empieza a tener pensamientos sexys con Mindy, y para él estos pensamientos son muy amenazadores. Hoy he conseguido esquivarla durante todo el día. Al parecer, vamos a bajar unidos. Digo, juntos. Digo... Te he entendido. Daré al botón del estimulador. Digo, del ascensor. Piensa en cosas no eróticas. Piensa en cosas no eróticas. Oh, menos sexy imposible. Piensa en cosas no eróticas. Piensa en cosas no eróticas. Okay, so there's poor Homer. Ahí tenemos a Homer, al pobre Homer, con un dilema terrible. Está intentando no tener pensamientos eróticos sobre Mindy, pero ¿qué ocurre? Que la mente le presenta precisamente el pensamiento que intenta evitar. Sabemos por la investigación que la supresión de pensamientos tendrá más éxito si encontramos algo que pueda distraernos y que sea opuesto al pensamiento en cuestión. Empezó bien Homer con este pensamiento sobre sus cuñadas, a las que no encuentra en absoluto sexy. Y entonces, para mantener ese pensamiento, tiene también el pensamiento de recordarse que está intentando evitar pensamientos sobre Mindy. Y al hacer este ejercicio de suprimir, este esfuerzo para suprimir el pensamiento, piensa o tiene que recordarse qué es lo que está haciendo, que está evitando sus pensamientos sobre Mindy, y esto le recuerda a Mindy de nuevo. La supresión tendrá menos éxito cuando el pensamiento de distracción sea similar al pensamiento que intentamos suprimir. Y si estamos ansiosos o alterados, nos resultará más difícil encontrar una distracción alejada de los elementos relacionados con el pensamiento que queremos eliminar. Empezó con Bernie, que no es nada atractivo, pero se lo imaginó con un bikini. Entonces su amigo no es nada atractivo, pero el bikini sí. Y esto rápidamente se convirtió en el pensamiento que quería evitar, precisamente ese que quería evitar. Es lógico la razón por la que intentamos suprimir el pensamiento, pero la supresión no funciona y esta es la razón por la que no funciona. Según la investigación que hemos llevado a cabo, hemos descubierto que la supresión solo consigue tener éxito en un 11% de los casos, es decir, que es un gran esfuerzo que no nos ayuda mucho.
Después lo que ocurre es que cuando la obsesión no desaparece o vuelve, la persona con TOC empieza a ver ese pensamiento como algo que fuera real. La voz del TOC nos dice, estos pensamientos están ahí porque son importantes y son la verdad. Es decir, que la voz del TOC nos presenta ese pensamiento sobre la obsesión como si fuera una gran verdad. Esta es la verdad en esta bandeja de plata. Este es el significado de tu pensamiento y hay que tener cuidado, voy a prestarle atención. Por tanto, el TOC presenta las ideas de la obsesión como si fueran hechos, como si fueran realidad. Pero voy a explicar ahora que esas ideas no son hechos. Independientemente de la fuerza de la voz del TOC, las ideas sobre la obsesión son ideas que se pueden considerar, debatir y se pueden analizar de forma crítica. No son hechos, no son la verdad. Otro aspecto interesante de cómo funciona el TOC es que la voz del TOC es muy autoritaria. Se comporta como si supiera algo que nosotros no sabemos. Si uno se va de casa y piensa que ha apagado la estufa y ha cerrado la puerta, la voz del TOC nos va a decir ¿seguro? Y se comporta como si supiera algo que nosotros no sabemos. Y si no prestamos atención, vamos a hacer que se provoque un incendio o que haya un robo o algo así. Además, la voz del TOC no confía en nuestro juicio, es decir, que desprecia y socava nuestra seguridad en nosotros mismos. Nos trata como si no fuéramos un adulto competente, como si no fuéramos capaces de lavarnos las manos de forma competente o cerrar bien la puerta u organizar algo correctamente. Se comporta con nosotros esa voz del TOC como si no fuéramos competentes en absoluto. Además, se comporta con una especie de amenaza implícita, diciendo ¿seguro? Amenazando con que nos va a regañar si fallamos. Parece que nos dice que si fallas vas a provocar un problema y vas a recibir una regañina. Es decir, que no es un buen amigo. El TOC nos habla de esta manera tan autoritaria y eso hace que sea muy difícil ignorar la voz y desobedecerla. Es decir, que nos sentimos obligados a reaccionar a lo que nos dice la voz del TOC. Aquí tenemos a la persona delante de la imagen, que es la persona con el TOC, y el hombre que aparece detrás es la voz del TOC. Así que la persona con TOC dice, lo he comprobado ya 10 veces. Y la voz del TOC dice, ¿seguro? ¿Seguro que lo has hecho bien? Es decir, como si hubiera siempre alguien aquí detrás de nosotros, vigilando lo que hacemos, juzgando lo que hacemos y diciéndonos que seguro que lo hemos hecho mal. Y entonces nos parece que tenemos que hacer la compulsión, que hay una gran urgencia en hacerlo, que sería un gran error no escuchar a la voz del TOC. Quizá también pensemos, bueno, voy a hacer la compulsión y así te callas. Y entonces nos quedamos bloqueados haciendo la compulsión. También queremos neutralizar esa voz o la idea obsesiva y queremos evitar que ocurra algo malo. Y esto es algo muy razonable, muy lógico. Y el TOC al final nos pilla porque la compulsión es una expresión de nuestros valores, de algo bueno en nosotros. Así que cuando pensamos que esos valores están amenazados, es lógico que hagamos algo para protegerlos. También es posible que hagamos la compulsión para evitar que la ansiedad y la angustia aumenten. Queremos seguir con nuestra actividad diaria sin que esto nos suponga una interferencia. O puede también que queramos hacer la compulsión simplemente para que ya está, hacerlo y olvidarnos de ello. Según la investigación, funciona en un 50% de los casos y en el sentido de que consigue acallar la voz del TOC durante un cierto tiempo. Por tanto, la compulsión
puede ser una buena manera de superar ese momento. Digamos que la compulsión es algo que es un arreglo momentáneo. Nos permite controlar la ansiedad, la angustia y además, al menos la mitad de las veces, consigue acallar la voz del TOC. Digamos que es ese apaño para salir del paso. Pero ahora me gustaría debatir y hablar un poco de la razón por la que hacemos la compulsión. En todo lo que he leído estudiando el TOC, todo el mundo dice que se hace la compulsión para reducir la angustia. Pero yo empecé a plantearme si realmente alguien le ha preguntado a una persona con TOC por qué hacía la compulsión y no encontré investigación al respecto. Así que en el trabajo de investigación que he llevado a cabo hemos preguntado a las personas que hacen una compulsión cuál es su objetivo al hacerla. Y los resultados de esta investigación son muy interesantes y pueden ayudarnos a pensar en una nueva manera de combatir el TOC. Una persona con TOC o una persona cualquiera que tiene pensamientos indeseados en algún momento, porque esto nos ocurre a todos, pues ahora sugiero que cada uno piense en la última vez que se quedó atascado en una compulsión o en un pensamiento indeseado, a lo mejor lavarse las manos o repasando algo. Pensad, por favor, en ese momento, en esa compulsión y cuál era el objetivo principal de esa compulsión. Pensad en eso. ¿El objetivo era realmente reducir la ansiedad y la angustia? ¿Y cómo se conseguía reducir esa ansiedad o esa angustia? ¿Qué es lo que había que hacer o qué es lo que tenía que pasar para que se redujera la ansiedad o la angustia? Es posible que el objetivo fuera reducir la angustia y la ansiedad, pero a lo mejor la manera de conseguirlo es conseguir sentirte lo suficientemente segura o con una cierta certidumbre. ¿Y cómo se consigue esa sensación de seguridad, de que se ha hecho lo correcto, de estar satisfecha? Por ejemplo, ¿sería haberte deshecho de todos los gérmenes o estar segura de que no hay ningún error? Así que pensad en los distintos pasos que intentáis realizar hasta poder sentiros mejor y reducir vuestra ansiedad y angustia, porque esto puede ser muy útil a la hora de enfrentarnos a estas situaciones. Y pensad en cuál fue el momento en el que decidisteis que ya estaba bien, que estabais satisfechos y que podíais pasar a lo siguiente. Una de las cosas de las que me gustaría hablar ahora es cómo el TOC nos ayuda a formular esos objetivos y nos ayuda a determinar cuándo los hemos logrado y cómo esto puede crear más problemas que soluciones. Pensamos, por tanto, que el objetivo de la compulsión es reducir la angustia, pero hemos llevado a cabo dos grandes estudios en los que hemos preguntado a los pacientes cuáles eran los objetivos de su compulsión. Y los resultados han sido muy interesantes. Muy pocas personas dicen que el objetivo de la compulsión es reducir la angustia. Eso ha sido un poco una sorpresa. Y en uno de los estudios lo que hicimos fue trabajar con personas que tenían miedos de alta contaminación y vinieron al laboratorio de investigación, que es una cocina, y les hicimos que se contaminaran tocando una esponja que había podido estar en contacto con bacterias y gérmenes. Y después podían lavarse las manos. Pero antes de hacer todo esto, les habíamos dicho que después de pasar por la cocina tendrían que hacer
dos tareas. Unos tendrían que estar clasificando papel, ciertos documentos, y otros tendrían que estar preparando unas pequeñas bolsas con regalos para unos niños de guardería una guardería que hay en el edificio. Así que les informamos de quién tendría que hacer qué. Después se contaminaron las manos con la esponja y después se lavaron las manos el tiempo que quisieron. Y mientras se lavaban las manos les preguntamos, ¿cuál es tu objetivo al lavarte las manos? ¿Qué es lo que pretendes hacer? Y fue muy interesante ver que estas personas con miedos de alta contaminación sabían que después iban a tener que preparar esas pequeñas bolsas de regalos para los niños de la guardería. Bueno, está aquí, aunque supongo que nadie lo entiende, que está en inglés. Bien, en esos casos, la voz utilizaba términos de evitación y se expresaba de una manera muy absoluta. Decían, por ejemplo, el objetivo es deshacerme de todos los gérmenes. Las personas que tenían que seleccionar documentos más bien decían, por ejemplo, deshacerme de los gérmenes, pero no de todos los gérmenes, o simplemente limpiarme las manos. Es decir, un objetivo más de una acción ejecutiva. Hay una diferencia importante entre estos dos tipos de objetivos, deshacerme de todos los gérmenes o deshacerme de los gérmenes. El primer tipo de objetivo es muy difícil de lograr. El segundo es algo que sí es factible, se puede conseguir. Después, analizamos cómo habían formulado las personas estos objetivos y el tiempo que habían estado limpiándose las manos. Las personas que habían utilizado el objetivo en términos más de acción ejecutiva se lavaban las manos un tiempo diferente a los que hablaban de deshacerse de todos los gérmenes. Comparemos, por ejemplo, deshacerme de los gérmenes y deshacerme de todos los gérmenes. ¿Cuál de estos dos objetivos es algo que se puede conseguir? No es posible deshacerse de todos los gérmenes. Es totalmente imposible. E incluso si esto fuera posible, ¿cómo lo podríamos saber? ¿Cómo lo podríamos comprobar, verificar? Es algo que tampoco es posible. Por tanto, el objetivo que nos establecemos con la compulsión puede ser un objetivo que no podemos cumplir y por eso puede ser muy difícil quedarnos satisfechos con que lo hemos cumplido. Y por eso nos resulta tan difícil contestarle a la voz del TOC para decirle que ya está, que está bien hecho, que es suficiente, porque no podemos verificarlo, comprobarlo. Hicimos otro estudio en el que las personas con TOC se llevaban una tablet a casa y durante 6 días tenían que hacer un seguimiento de una misma compulsión. Es decir, que justo al terminar esa compulsión tenían que contestar una serie de preguntas sobre ese episodio con la compulsión en la tablet. Y les preguntamos por la importancia de los distintos objetivos, lo importante que era para ellos conseguir una serie de objetivos al realizar la compulsión. Y descubrimos algo interesante. Descubrimos que uno de los objetivos más importantes era el estar seguros que otras personas no los considerarían responsables de algo malo que pudiera ocurrir porque la compulsión no la habían realizado correctamente. Otro objetivo era estar seguros de haber evitado un daño, algo malo. Y otro objetivo era quedarse satisfechos de que la compulsión la habían hecho bien. Cuando las personas estaban satisfechas con cómo habían hecho la compulsión, que estaba bien hecha, ya podían pasar a hacer otra actividad. Y lo más interesante de todo para nosotros fue que ese objetivo de quedarse satisfechos con la compulsión
está altamente relacionado con ese objetivo de asegurarse de que otros no los considerarían responsables de algo malo que ocurriera. Entonces vemos que si la persona está intentando hacer la compulsión para satisfacer a un grupo de personas muy ambiguo, que parece estar vigilando lo que estamos haciendo, esto es muy difícil saber si esas personas van a quedarse satisfechas o no, porque ellos siempre pueden presentar un contraargumento. No sé, quizá, seguro, ¿y si no lo has hecho bien? Es la voz del TOC, que siempre va a poder inventarse una razón de por qué no está bien hecho. Y si no podemos estar seguros de que nadie nos va a poder considerar responsables de algo, nos quedamos atascados ahí. Entonces, intentamos asegurarnos de que todo está bien en este momento, en el presente, que nos hemos lavado bien las manos, que está todo bien organizado, para evitar una preocupación que tenemos. Además de intentar asegurarnos de cómo están las cosas en el presente, por tanto, intentamos también asegurarnos de que en el futuro todo estará bien, de que vamos a evitar un mal en el futuro. Por tanto, la tarea es ingente. Intentan evitar, por tanto, que algo pase en el futuro y también intentan asegurarse de que si ocurre algo malo, no seremos considerados responsables de ello. Las compulsiones son una manera de intentar establecer o mantener nuestra autoestima. Es decir, que cuando hacemos la compulsión no es simplemente lavarnos las manos, sino que es un acto por el que intentamos demostrar nuestra autoestima. Intentamos demostrar que se puede confiar en nosotros, que somos competentes. Pero resulta muy difícil decir de manera objetiva si realmente hemos conseguido los objetivos. Porque no podemos adivinar el futuro, porque no podemos obtener información objetiva que nos vaya a decir que seguro han desaparecido todos los gérmenes y tampoco podemos saber que nadie nos vaya a considerar culpables de algo que ocurra. No podemos controlar todos los argumentos de otras posibles personas en contra de nosotros. No podemos demostrar que no quedan gérmenes ni que no hay ningún problema en la estufa. No podemos probar que no nos ha fallado la memoria. No podemos probar que lo hemos hecho todo bien. En nuestra sociedad occidental de la justicia se basa en el concepto de que una persona será considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque no se puede demostrar la inocencia. Sin embargo, con la compulsión lo que intentamos hacer es demostrar nuestra inocencia. La cuestión es que tenemos unas sensaciones internas. Esto es la manera de controlarlo, de, digamos, juzgarlo, porque de manera intelectual, objetiva, no podemos garantizar que está bien hecho. Por tanto, buscamos esas sensaciones, sentimientos internos, que nos sentimos bien, que está bien hecho. Y está muy bien si conseguimos esa sensación de que sí, estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Pero el problema es precisamente ese, que es una sensación, no se basa en la realidad. Y la voz del TOC no nos va a dejar libres tan fácilmente. Estáis siempre ahí diciendo, bueno, ¿seguro que está bien? Y es posible que no consigamos esa sensación de que está todo bien, de que está todo hecho. Si no conseguimos sentirnos así, si no conseguimos sentirnos bien, es muy probable que repitamos la compulsión para intentar conseguir esa sensación de que está todo bien. Esto tiene cierta lógica. El problema es que cuanto más repetimos la compulsión, menos seguros nos sentimos de que lo hemos hecho bien. Hay muchísima investigación actualmente que demuestra que, por ejemplo, podemos mirar a un reloj durante 5 segundos y después miramos a otro lado y le decimos a una persona la hora que es, nos vamos a sentir más seguros de la hora que es si miramos el reloj durante solo 5 segundos que si lo hacemos durante 30 segundos. Porque ahí perdemos la seguridad de lo que hemos visto. Perdemos la seguridad en nuestros sentidos. Es algo irónico, pero es un efecto fácilmente reproducible. Es decir, que cuando repetimos una acción,
empezamos a centrarnos en fijarnos en detalles muy pequeños en las diferentes etapas del procedimiento. Por ejemplo, en el caso de las personas que se lavan las manos. Por ejemplo, mis hijos cuando eran pequeños, lavarse las manos no era, vamos, ni una etapa siquiera. Pero una persona, digamos, sin TOC, al lavarse las manos, considera que está haciendo una conducta, mientras que una persona con TOC va a lavarse las manos pensando que son 10 etapas, por ejemplo, 10 conductas distintas, y tiene que estar seguro de que todas esas acciones se han hecho bien. Si empezamos a repetirlo, vamos a perder la seguridad de haberlo hecho todo bien, perdemos confianza en nuestros sentidos y quizá va a empezar a pensar que la primera vez hizo bien las etapas o las acciones 3 y 4, pero no las siguientes, y en la segunda vez fueron otras etapas las que hizo mal. Resumiendo, al repetir perdemos confianza en nuestros sentidos, perdemos confianza de haberlo hecho bien. Y además estamos forzando mucho nuestra memoria. Tenemos, los seres humanos, una capacidad cognitiva muy limitada. Nuestra memoria es limitada. Solo podemos recordar un cierto número de detalles cada vez. Así que cuando queremos recordar muy en detalle que hemos hecho bien una tarea, estamos forzando mucho nuestra memoria. Y al no poder recordarlo todo, perdemos seguridad en nuestra memoria. La investigación, sin embargo, ha demostrado que las personas con TOC no tienen ningún problema cognitivo y en el sentido de que no tienen problemas de memoria, simplemente que exigen mucho a su memoria. Por tanto, cuando repetimos una acción, va a ser más difícil recordar si lo hemos hecho correctamente o no, de una forma clara. ¿Y esto qué significa? Significa que las compulsiones son tareas de toma de decisiones muy difíciles, muy complejas. Y para la persona que está haciendo una compulsión está realmente enfrentándose a una multitarea. No se está simplemente lavando las manos o comprobando un formulario para asegurarse de que no hay ningún error, sino hay muchas otras tareas que están intentando llevar a cabo al mismo tiempo. Están intentando hacer todo eso para demostrar que son personas en las que se puede confiar, que son competentes, están intentando asegurarse de que no va a pasar nada en el futuro, nada malo, y que si ocurre nadie va a poder decir que fuera culpa suya. Es decir, que estamos hablando de una grandísima cantidad de razonamiento mental que se está produciendo durante la compulsión. Llevar a cabo todas estas tareas es algo muy complejo. Intentamos resolver las dudas antes de avanzar y esto requiere una enorme concentración y un gran esfuerzo. Esto puede hacer que las personas se pongan muy irritables, nerviosas y que sean muy sensibles a las amenazas. Y si durante la compulsión alguien les distrae, puede que les ladren a sus familiares, respondan muy mal. Igual que cuando cualquiera está haciendo una tarea muy compleja en la que quiere concentrarse mucho. Por tanto, la compulsión puede cambiar nuestro estado de ánimo. Aunque el objetivo final sea sentirme mejor, al final hacer la compulsión puede hacernos sentirnos peor, hasta que llegamos a esa sensación de satisfacción con lo que hemos hecho. Además, nos impide concentrarnos en otras cosas. Tenemos una capacidad limitada de atención. Por tanto, cuando estamos centrados en una compulsión, es muy difícil ayudar, por ejemplo, a nuestros hijos con sus deberes o tener una conversación con otra persona. Este es un poco un ejemplo de la persistencia de las compulsiones y las obsesiones. Y ahora me gustaría hablar de algunas cosas que podemos cambiar para vivir todo esto mejor. La primera idea que quiero presentar es que podemos reformular el objetivo de la compulsión. El primer paso sería reformular las ideas sobre la obsesión, es decir, no tratar esas ideas como hechos, sino
como noticias falsas, no en el sentido en el que utiliza este término Donald Trump, porque Trump dice que son noticias falsas cualquier cosa que no le gusta. Pero nosotros estamos hablando de que realmente no son hechos, sino que son noticias falsas, son cosas totalmente erróneas, son falsas. En el caso de Homer, el tener pensamientos eróticos sobre Mindy no era realmente un problema. Cualquier persona casada puede tener pensamientos eróticos sobre otras personas que no son su pareja, y eso es normal, no es un problema. El problema de Homer no era ese. Su problema era que su voz, la voz del talk, le estaba diciendo que esos pensamientos sobre Mindy tenían un significado amenazador. La voz le decía que tener esos pensamientos sobre Mindy le iban a llevar a engañar a su mujer. Y por eso eran pensamientos amenazadores, porque pensaba que esos pensamientos le iban a obligar a engañar a su mujer y destruir su vida de estar felizmente casado. Veía esos pensamientos muy peligrosos. Los consideraba muy peligrosos y, por tanto, pensaba que en cuanto tenía un pensamiento de este tipo tenía que suprimirlo, porque era muy peligroso. Tenía que conseguir que salieran de su cabeza. Pensaba que tenía que centrarse en ese pensamiento para eliminarlo y poder seguir con su día a día. Homer piensa que es una mala persona por tener ese pensamiento e intenta suprimirlo, pero como ya hemos visto, es imposible conseguir una supresión perfecta. Y por tanto, el pensamiento vuelve y entonces él piensa, pues seguro que soy una persona mala, soy el tipo de persona que quiere engañar a su mujer, e intenta aún más suprimir el pensamiento, pero el pensamiento vuelve. No porque sea importante ni significativo, sino porque para suprimirlo tiene que pensar en muchas cosas en contra del pensamiento y todo eso le recuerda el pensamiento. Así que para él ese pensamiento es una enorme amenaza porque piensa que su matrimonio está en peligro. Pero es todo falso, todo es falso. En realidad, para que Homer tuviera una aventura, su atracción por Mindy tendría que superar su amor por Marge. También tendría que incumplir sus votos matrimoniales. También tendría que estar dispuesto a confesárselo a Marge en algún momento, o tendría que estar dispuesto a guardar este terrible y doloroso secreto. Además, tendría que conseguir estar a solas con Mindy y su excitación tendría que superar su amor y su afecto por Marge y su conciencia también. Son todas las cosas que tendrían que ocurrir para que Homer realmente engañara a Marge. Si consideramos cuál es la probabilidad de que cada una de estas cosas ocurren, podemos ver, en primer caso, puede quizá que haya un 10% de probabilidades de que su atracción por Mindy supere a su amor por Marge. La probabilidad de que incumpla sus votos matrimoniales puede ser de solamente el 3%. Esa es la probabilidad de que incumpla sus votos matrimoniales. La probabilidad de que confiese todo esto a Marge o de que guarde el secreto, podemos decir que es solo del 2%. ¿Y cuál es la probabilidad de, una vez a solas con Mindy, que su excitación supere su conciencia? Podríamos decir que solo del 5%. Si analizamos todas estas probabilidades, la probabilidad de que realmente Homer llegue a tener una aventura con Mindy es solo de el 10% por el 3%, por el 2%, por el 5%. Y la probabilidad de que todo esto se cumpla sería de 0,000003. La probabilidad de que Homer no tenga una aventura con Mindy, de que no la tenga, es de 99,9999997%. Es mucho más probable
que no tenga una aventura. Para Homer, ese pensamiento... Homer, al tener el pensamiento, siente una amenaza inmediata. Y la voz del TOC no le permite calcular todas las etapas que son realmente necesarias para que eso ocurra y de calcular las probabilidades de que eso ocurra. Sin embargo, hay un 100% de probabilidades de que intentar suprimir ese pensamiento interfiera en su vida. Cuando una persona tiene TOC, hay un 100% de probabilidades de que el TOC, las obsesiones y las compulsiones interfieran en su vida. Y el miedo de que esto ocurra está ahí, pero la probabilidad de que realmente ocurra es bajísima. Así que en realidad el TOC no nos sirve una verdad ni hechos en una bandeja de plata, sino que lo que nos sirve son noticias falsas. Al intentar acallar la voz del TOC, en lugar de intentar suprimir el pensamiento o en lugar de intentar debatir con la voz del TOC o presentar razonamientos al TOC o demostrar al TOC que realmente se puede confiar en nosotros, deberíamos darnos permiso para ejercer nuestro propio juicio, independientemente de lo que diga la voz del TOC. Es decir, que en lugar de contestar a la voz del TOC, lo que debemos hacer es contestarle diciendo: soy un adulto competente y puedo tomar una buena decisión sobre esto. Tenemos que reconocer que la voz del TOC está ahí, pero una vez que reconocemos que está ahí, podemos decidir ignorarla. Tenemos aquí a estas dos personas que vimos antes y podemos ver que el TOC le dice: ¿estás seguro de que que la estufa está apagada y de que no hay un incendio? Y la persona con TOC puede contestar: ya lo he comprobado. Y bueno, quizá se pueda provocar un incendio, pero lo más probable es que no sea así. Así que voy a seguir con lo que me toca hacer ahora. Voy a hacer otra cosa. Así que debemos ser capaces de dar al TOC: bueno, sí, podrías tener razón, pero probablemente no. En el caso de Homer lo hemos visto. El TOC podía tener razón, podría tener una aventura con Mindy, pero lo más probable es que no. Y esto nos lleva a la cuestión de la tolerancia de la incertidumbre. Es decir, que la voz del TOC puede tener razón. Es decir, no lo podemos saber con total seguridad, pero podemos trabajar en aumentar nuestra tolerancia hacia la incertidumbre. Y esto nos da mucho poder para enfrentarnos al TOC. Es decir, que la seguridad, la certidumbre no es posible ni tampoco necesaria. Todos los días asumimos una serie de riesgos que seguramente sean mucho más probables que el riesgo asociado a no hacer la compulsión. Por ejemplo, haber venido hasta aquí en coche esta mañana o anoche. Los que hayan venido aquí en coche, bueno, hay un cierto riesgo de sufrir un accidente. Y en el caso de Homer, por ejemplo, es mucho más probable que hubiera tenido un accidente con el coche y haber así creado ansiedad a su familia que de que realmente tuviera una aventura con Mindy. Y Homer ni siquiera piensa en la posibilidad de tener un accidente porque es un riesgo aceptable que podemos asumir. Es decir, que él ni siquiera piensa en los riesgos de la conducción. Se siente seguro al respecto, piensa que, bueno, no va a ocurrir y ya está. Ni siquiera se acuerda ni entra ese pensamiento en su cabeza. Sin embargo, en el caso del pensamiento sobre Mindy, la probabilidad es mucho menor y, sin embargo, él se preocupa muchísimo por esa posibilidad. Es decir, que intentar conseguir una certidumbre no nos hace ser una mejor persona. El TOC puede estar diciéndonos: si te vas de aquí sin haberte asegurado de que la estufa está apagada, eres una persona irresponsable,
a la que no le importa nada, que no tiene cuidado con nada, pero eso es falso. Lo que sí podemos decir es que el asegurarnos de todo nos hace llegar tarde a los sitios, ser personas estresadas y ser personas a las que les cuesta más cumplir sus obligaciones con la familia, sociales y laborales. Así que es importante desarrollar la tolerancia a la incertidumbre, porque esto nos puede ayudar a vivir con el TOC mejor. Una cosa que podemos probar. La próxima vez que tengáis una compulsión, haced esa compulsión, lavaros las manos, contar algo, organizar algo, lo que sea. Pero hacedlo de manera normal, en lugar de utilizando el ritual. Por ejemplo, si es comprobar que la estufa está apagada, echar un vistazo rápido. O si es lavarse las manos rápido en un momento. O poner algo, estirar algo solo una vez. La cuestión es no seguir el ritual, la norma habitual. Y a continuación simplemente ir hasta la siguiente actividad, independientemente de la incertidumbre que sintamos. Y esto es lo que tenemos que exponernos en el TOC, la incertidumbre, para poder responderle a la voz del TOC y decirle: no pasa nada, no necesito estar absolutamente segura de que me he lavado bien las manos para poder seguir con otras actividades. Evidentemente, cuando nos demos media vuelta y nos vayamos a hacer otra cosa, la voz del TOC va a venir y va a llamar a nuestra puerta. Pero eso no significa que tenga razón. Evidentemente, esa voz del TOC va a volver porque tenemos TOC. Y sí, bueno, nos vamos y entonces la voz del TOC va a decir: oye, un momento, ¿qué estás haciendo? Pero eso no significa que realmente tenga razón en lo que nos vaya a decir. Evidentemente, la voz del TOC nos va a preguntar: pero oye, ¿seguro? ¿Y qué va a pasar si no está bien hecho? Bueno, nos va a molestar, lo tenemos que asumir. Temporalmente puede que nos cueste hacer las cosas bien porque el TOC nos va a estar molestando, pero no pasa nada, hay que asumirlo. La cuestión es que tenemos que contestar y decirle simplemente: vale, sí, voz del TOC, es posible que ocurra algo malo, pero lo más probable es que no sea así, así que voy a aceptar ese riesgo y pasar a lo siguiente, a nuestra siguiente actividad. Si contestamos así a la voz del TOC, la voz del TOC cada vez estará más lejos. Ya no llegará tan cerca, ya no insistirá tanto. Y así, poco a poco. Y si lo repetimos las suficientes veces, dejaremos de oír esa voz del TOC. Es igual que cuando viene un vendedor a nuestra puerta y nos quiere vender una aspiradora y decimos: no, tenemos una aspiradora maravillosa que acabamos de comprar. Y ya nos deja en paz. Cuando la voz del TOC intenta atraernos a repetir el ritual, ahí es donde, si somos capaces de resistir, vamos a poder aprender mucho más sobre cómo es la voz del TOC en realidad. Es decir, que cuantas más veces la ignoremos, a pesar de la incertidumbre, más fácil se hará. Y sentiremos que esas demandas y exigencias del TOC son cada vez menos urgentes, menos necesarias, y cada vez nos resultará más fácil ignorarla. Tengo otra idea más, que consiste en reformular los objetivos de la compulsión. Intentar redefinir cuál es el objetivo que tenemos con la compulsión. Así que en lugar de intentar demostrar que no se va a producir ningún daño, en lugar de intentar demostrar que estamos absolutamente seguros de que no hay gérmenes, por ejemplo, en absoluto, en lugar de intentar demostrar esa ausencia de gérmenes o que no va a ocurrir nada malo, o de que seguro que la estufa es imposible que esté encendida, o asegurarnos de que seguro que no hay ningún error. Debemos intentar reformular ese objetivo, es decir, que no sea un objetivo de evitación, que no sea un objetivo absoluto, sino simplemente una acción ejecutiva concreta. Mi objetivo es lavarme las manos de manera normal, comprobar que las luces de la estufa no están encendidas y comprobar que el formulario está correcto. Ya está.
Es decir, que el objetivo no es asegurarnos de que no hay errores, sino simplemente simplemente el objetivo es que esté bien. Ya está. Y una vez que le hemos echado un vistazo a la estufa y la luz de la estufa no está encendida, nos vamos a otra actividad. Una vez que se ha comprobado eso una vez, ya está, nos vamos a otra actividad. Y sí, evidentemente, siempre puede haber un cierto riesgo de peligro, un cierto riesgo de daño, pero siempre lo hay en todo lo que hacemos. Cuidamos bien de nuestros hijos, que abrazamos a nuestros hijos, leerles. Todo eso es mucho más importante que lavarnos las manos. Tenemos que pensar en todas las cosas que hacemos a lo largo del día y que son realmente importantes, y maravillosas y que realmente contribuyen al bienestar de las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos. Y debemos pensar que lavarnos las manos bien no forman parte de nuestro papel como padres, por ejemplo. Esto lo he puesto yo en español, no sé si está bien, pero bueno, ¿qué pasaría si te dijera que lavarte las manos es simplemente lavarte las manos? Que no es una acción que vaya a demostrar lo competente que eres, ni es algo que vaya a conseguir proteger a tus familiares de cáncer o de cualquier otro riesgo. Bien, veamos ahora la cuarta estrategia. Confía en ti mismo y confía en que los demás van a confiar en ti. Así que en lugar de intentar asegurarte de que nadie va a poder culparte de nada y en lugar de martirizarte para evitar un daño incierto y vago, haz lo que es razonable. Es decir, que sí, es posible que algo falle, que algo vaya mal, pero eso le puede ocurrir a cualquier persona, no solo a las personas con TOC, sino que a todo tipo de personas hay cosas que les ocurren o que en las que fallan. E incluso si alguien fuera a criticarnos por algo que hagamos mal, bueno, pues esto le ocurre a todo el mundo, incluso a esos que nos critican. Tenemos derecho a utilizar nuestro propio juicio para decidir lo que es razonable y simplemente hacer eso. Es decir, sí, puede que alguien no esté de acuerdo con lo que nosotros vayamos a decidir, pero eso no significa que estemos equivocados. Debemos recordar siempre que la probabilidad de que nuestra preocupación obsesiva realmente ocurra es una probabilidad muy baja, mucho menor que la de otros riesgos. Veamos ahora la quinta estrategia. Cada día debemos dedicar más tiempo a hacer algo que nos gusta. Debemos recordar que somos personas maravillosas. Nuestro TOC puede estar diciéndonos que no somos una persona maravillosa. Puede que nos diga que tenemos que expiar todo lo malo que hemos hecho, todo lo malo que vayamos a hacer en el futuro antes de poder relajarnos y disfrutar de la vida. Pero eso es mentira, todo eso es falso. Noticias falsas. Cada día, independientemente de lo que diga la voz del TOC, debemos dedicar tiempo haciendo eso que nos hace ser personas maravillosas, como leerle a nuestros hijos, ir con el perro de paseo, cocinar una comida especial. Todas las cosas que nos hacen maravillosas. Esas cosas que hacemos por nosotros mismos y por las personas a las que queremos. Aunque sea solamente hacer 5 minutos más cada día. Hoy 5 días más que ayer, mañana 5 minutos más que hoy. Para ser la maravillosa persona que somos. No debemos ser la persona horrible que nos dice el TOC que somos, porque no es así. Y al hacer esas maravillosas actividades que nos hacen ser personas maravillosas, debemos asegurarnos de que esas actividades son actividades libres de TOC. Tienen que ser actividades libres de TOC. Decirle al TOC que eso nos interesa, que estamos ocupados con una actividad importante. Evidentemente, si todas estas actividades fueran fáciles de hacer, las haríamos ya. Así que podemos hablar con el terapeuta para que nos ayude a enfrentarnos a estas tareas. Puede que el terapeuta nos ayude a identificar obstáculos para poder hacer estas actividades y nos podrá probablemente ayudar a superar esos obstáculos.
Además, la familia puede ayudarnos mucho en esto. Una de las cosas que puede hacer la familia es comprender la lógica interna de la persona con TOC. La persona con TOC no hace todo esto porque esté loca, sino porque intenta evitar un daño mayor, intenta evitar que se le considere culpable o responsable de un daño, porque quiere reducir su ansiedad. También es importante que la familia comprenda toda esa lógica y que el proceso de superar el TOC es eso, un proceso, no es algo puntual. También la familia puede ayudar en la gestión de los pensamientos obsesivos y en los cambios que hacen y que vaya introduciendo a la persona con TOC. Debemos concentrarnos en la compasión en lugar de criticar a nuestro familiar con TOC. Cuando el TOC toma el mando de nuestro familiar, tenemos que centrarnos en esa compasión. Tenemos también que animar a esa persona y validar los cambios en sus reacciones al TOC. Y además también tenemos que intentar reducir la adaptación a la compulsión o reducir también nuestra participación en los rituales, en la reafirmación o en la comprobación de las cosas. Hay que trabajar con los terapeutas para ayudar a la autoestima y a la seguridad de la persona con TOC sin nosotros implicarnos en todas esas compulsiones, porque eso acaba incrementándolas. Hemos hablado de Homer y vamos a ver lo que ocurre cuando Homer reconoce que esos pensamientos no son tan peligrosos y cuando se da cuenta de que la voz del TOC en realidad le estaba contando mentiras y entonces es capaz de decir, no, vamos a ver, eso no va a ocurrir. Así que vamos a volver a Homer y a Mindy, que están en una conferencia y han cenado en un restaurante chino y hay una galleta de la fortuna que le sale a Homer con la frase, vas a engañar a tu mujer. Así que ahora está en una habitación con Mindy y vamos a ver lo que ocurre ahora. Pero vamos a ver que lo que ocurre está muy relacionado con cómo Homer ha reformulado el significado de sus pensamientos eróticos sobre Mindy. Homer. Ya. ¿Qué te sucede? Como si tú no supieras. Vamos a hacer el amor. Oh, bueno, no hay por qué hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Me lo dijo la galleta del postre. Los postres no siempre tienen razón. Pero son tan dulces. Homer, no tienes que hacer nada que no quieras hacer tú. No. Sí, yo sí quiero. Pero cuando pienso en Marcy y en los niños... Bueno, en el niño no, porque a ese niño cualquier día le voy a coger por el... Homer, ya sabes lo que siento. Así que yo lo dejo en tus manos. Mírate el corazón. En él descubrirás lo que quieres. Oh, cariño. ¡Qué maravillosa idea has tenido, homie! ¡Ey! ¡Hay un pavo detrás de la cama! March. The end. Fin. Maravilloso. Muchas gracias. It was wonderful. Thank you very much.